¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente a través de Canal 11 ABC Bermejo para poder aprender sobre química esta ocasión. Entonces, presta atención, toma tu cuaderno y atiende muy particularmente a los detalles que se vayan viendo. Recuerden que como estamos en la parte de química, les decía que vamos a ir empezando de manera gradual. Hemos empezado de una parte muy sencilla y vamos añadiendo dato con dato, así que es importante que no pierdas los detalles. Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con lo que son los alcanos ramificados y en este caso vamos a hablar de lo que son las ramificaciones complejas. Por lo tanto, bien, vamos a ver este detalle de las ramificaciones complejas y para esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bien, en este ejemplo vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Tenemos un ejemplo en el cual recuerden que el primer paso siempre va a ser ubicar la cadena principal. Entonces, para ubicar la cadena principal habíamos determinado que la condición es que ustedes se fijen cuál es la cadena que tenga más cantidad de átomos de carbono. Bueno, entonces, si contamos la cadena horizontal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si contamos de aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También en eso no va a haber inconveniente. Si contaríamos desde esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, entonces vamos a ver que la cadena principal va a ser la cadena horizontal. En eso no vamos a tener inconveniente. Para empezar a numerar, tendríamos que empezar de este lado porque está más cerca de una ramificación y veo que va a haber más secuencia en esto. Entonces numeramos y utilizamos los números localizadores como lo estábamos haciendo. Bien, tenemos los 8 carbonos de la cadena principal y en este caso vemos que hay dos ramificaciones. Eso quiero que vean bien el detalle. En este caso son dos ramificaciones porque hay dos enlaces que están saliendo de la cadena principal. Estarían saliendo del carbono 2 y del carbono 4. Bien. Pero por otra parte, vemos en este caso que hay una ramificación del carbono 4, la cual presenta otra ramificación. Y ese es el detalle, esto. A esto se conoce como ramificación compleja. ¿Por qué? Porque vemos que hay una ramificación y de la cual va a salir otra ramificación con menor número de carbonos. Cuando ese es el caso, vuelvo a repetir, esto se llama ramificación compleja o sustituyente complejo. Bien, entonces en este caso vamos a tener una ramificación a la cual vamos a conocer con el nombre de ramificación primaria.
¿Cuál es la ramificación primaria? La que está saliendo de la cadena principal. Bien. Y como vemos que de esta cadena está saliendo otra con menor número de carbonos, a esa vamos a conocer como ramificación secundaria. Bien. Entonces, un sustituyente complejo va a presentar tanto ramificación primaria como ramificación secundaria. Ahora, todo ese grupo va a ser el sustituyente complejo. Tanto lo que es ramificación primaria como ramificación secundaria. Bueno, entonces no nos olvidemos que tenemos otra ramificación, que es la que hemos visto anteriormente. No va a haber inconveniente hasta ahí. Todos los datos vamos aumentando, ¿ya? Ahora, el detalle está en esto, en el sustituyente complejo, el cual presenta ramificación primaria, que es la que nace de la cadena principal, y una ramificación secundaria, que es la que está saliendo de esta ramificación ya mencionada. Bueno, entonces, para nombrar esto, ¿cómo vamos a realizar? Seguimos tomando en cuenta el orden alfabético, como lo hemos ido viendo. Por lo tanto, vamos a ir nombrando. En este caso, primero, el primer paso, recuerden, ubicar la cadena principal. Siempre va a ser ubicar la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La cadena que tenga mayor átomos de carbono. El segundo paso, para nombrar el compuesto tenemos que tomar en cuenta que hay que hacer una numeración. Las condiciones, después vamos a ir viendo los casos particulares que se tiene. Luego, para ir nombrando, lo hacemos en orden alfabético. Por lo tanto, en este caso, vemos que del carbono 2 está saliendo una ramificación con solamente un átomo de carbono. Como tiene un solo átomo de carbono, esa ramificación ya hemos visto que recibe el nombre de metil. Meta indica que hay un carbono y la terminación il indica que es ramificación. Bien, pasemos al siguiente. En el siguiente vemos que hay algo muy importante, que un sustituyente complejo. Todo este sustituyente complejo tiene su procedencia en el carbono 4. Por lo tanto, anotamos el número localizador 4-. Bien, el detalle aquí va a estar en el siguiente. Todo el sustituyente complejo va a ser nombrado dentro de paréntesis. Entonces vamos a abrir paréntesis. Y dentro de este paréntesis vamos a nombrar todo el sustituyente complejo. Ahora la pregunta es, ¿cuál vamos a nombrar primero? Bien. Para nombrar compuestos orgánicos, siempre lo más simple a lo más complejo, y también en cuanto al orden, vamos en orden de prioridad. Recuerden que primero nombrábamos las ramificaciones y al último se nombra la cadena principal. Entonces, en este caso, ¿cuál vamos a nombrar primero? ¿Cuál es más importante por las cantidades de carbono? La ramificación primaria, y por lo tanto después quedaría la ramificación secundaria. Por ende, en el nombre, primero vamos a nombrar la ramificación secundaria y después nombramos la ramificación primaria. Es como que un orden inverso. Entonces tenemos una ramificación primaria y una ramificación secundaria. Para poder hacer esto, se van a utilizar otros números localizadores para indicarme los números de la cadena o de la ramificación primaria. Por ejemplo, este sería el primero, el segundo y el tercero. Bien. Ahora, a estos números normalmente se puede añadir un apóstrofe. Entonces, 1', 2', 3'. Bien. En este caso vemos que la ramificación secundaria está saliendo del segundo de esta ramificación primaria. Entonces, vamos a anotar el número del cual están naciendo, al igual como hacíamos aquí en el caso de las ramificaciones. En este caso yo veo que la ramificación secundaria sale del segundo de esta ramificación, por lo tanto, anotaríamos el número 2 acompañado de un apóstrofe.
La ramificación secundaria solo tiene un carbono. Por lo tanto, para nombrar esa ramificación tendríamos que utilizar el nombre metil. ¿Por qué metil? Porque tiene un solo carbono. Bien. Entonces no nos olvidemos, numeramos utilizando números apostrofados, indicando que este sería el 1', 2' y 3'. Bien. Ojo, no hay que confundir con los subíndices. Bien, son números localizadores. Entonces, ¿de qué carbono está saliendo la ramificación secundaria? Del carbono 2'. Como ya hemos nombrado la ramificación secundaria, pasamos a nombrar la ramificación primaria. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. ¿Cómo se dice que hay 3 carbonos? Propil. Porque propa indica que hay 3 carbonos y la terminación il indica que es ramificación. Bien, entonces, reiteramos. Todo el sustituyente complejo va a estar nombrado dentro de paréntesis. Todo este sustituyente complejo sale del carbono 4, por lo tanto su número localizador que aparece antes del paréntesis es 4. Bien, ahora dentro del paréntesis, ¿cuál vamos a nombrar primero? La ramificación secundaria. Esta ramificación secundaria tenía un solo carbono, por lo tanto su nombre sería metil. Pero esta ramificación secundaria, observen que está saliendo del segundo carbono de esta ramificación primaria. Entonces primero anotamos que del carbono 2' sale metil y luego nombramos esa ramificación. ¿Cuántos carbonos están saliendo? 3, por lo tanto es propil. Y al último se nombra la cadena principal. Bueno, la cadena principal tiene 8 carbonos, por lo tanto se debe llamar octano. Bien, ese sería el detalle en cómo nombrar este compuesto. Obviamente vamos a reiterar los ejemplos que se puedan ir dando, pero recapitulemos. Bien, ¿qué se llama sustituyente complejo? Aquella ramificación que está saliendo de la cadena principal, pero que también presenta otra ramificación. Para nombrar un compuesto, ¿qué hay que tomar en cuenta? El primer paso, siempre ubicar la cadena principal. Segundo paso, la enumeramos. Tercer paso, vamos a nombrar las ramificaciones siguiendo un orden alfabético. Por eso es que estamos empezando por esta ramificación. Esta es una ramificación simple como la que hemos visto la anterior semana. Como tiene un solo carbono, se llama metil. Está saliendo del segundo de la cadena principal, por eso el número es 2. Bien. La otra ramificación que tenemos es el sustituyente complejo. Nace del carbono 4. Y como tiene ramificación primaria y ramificación secundaria, vamos a nombrar dentro de paréntesis. Dentro del paréntesis vemos que la ramificación secundaria nace de este carbono que hemos numerado como 2'. Entonces anotamos 2-metil, porque hay un solo carbono. Y luego nombramos la ramificación primaria. Como tiene 3 carbonos, se llamaría propil. Cerramos paréntesis, ahí hemos nombrado toda esta ramificación o sustituyente complejo. Y al finalizar nombramos la cadena principal que tiene 8 carbonos, por lo tanto sería octano. Bien. Ahora, pasaríamos a ver el caso de cómo hacer en la fórmula topológica. Recuerda, hemos visto primero cómo nombrar. Y todos estos ejercicios van en dos sentidos. 1, cómo nombrar, y 2, cómo escribir sus fórmulas. Por lo tanto, vamos a hacer la fórmula topológica de este ejemplo a partir del nombre. Bien, recuerden que cuando tienen el nombre siempre van de derecha a izquierda, porque a la derecha siempre está la cadena principal. Entonces, si me dice octano, tendría que realizar 1, 2, 3, 4, 5. Bien, tengo espacio aquí. Ya. Por el espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Hasta ahí tenemos solo la cadena principal, pero no puede quedar ahí porque este caso tiene sus ramificaciones.
Entonces, veo que del carbono 4 está saliendo un sustituyente complejo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Por el paréntesis. Luego se fijan dentro del paréntesis. Igual van a ir paso por paso de derecha a izquierda. Bien, entonces tengo que del carbono 4 sale propil. ¿Cuántos carbonos es propil? 3. Entonces, 1, 2, 3. Recuerden, puede ser tanto hacia arriba como hacia abajo. No va a haber inconveniente en esto. Entonces, vamos a numerarlos con números apostrofados para poder diferenciar estos números con los de la cadena principal. Entonces, 1', 2' y 3'. Entonces hasta ahí. Recuerden, vamos de derecha a izquierda dentro del paréntesis. Del carbono 4 hemos dicho que primero tenemos que sacar la ramificación primaria. Propil. ¿Cuántos carbonos? 1, 2, 3. Me dice que de estos 3 carbonos, del segundo sale metil. Entonces, del segundo va a salir metil. Entonces podemos sacarlo hacia la izquierda o hacia la derecha. El segundo carbono sale metil. Bien. 1', 2', 3'. Del segundo está saliendo metil. Y esta ramificación tiene 3 carbonos. 2 metil propil. Y finalmente me dice que del carbono 2 sale metil. Entonces del carbono 2 sale un solo carbono, metil. Bien. Esa sería la fórmula topológica. Y finalmente vamos a realizar una fórmula global o general. Recuerden que en la fórmula global o general indicamos qué elementos hay, carbono e hidrógeno porque son alcanos, y las cantidades. La fórmula global o general me indica que tengo que sumar todos los carbonos y todos los hidrógenos del compuesto, es decir, tanto de la cadena principal y las ramificaciones. Si hay sustituyente, también tiene que ser la ramificación primaria y la ramificación secundaria. Por lo tanto, veamos, la cadena principal tiene 8 carbonos. Esta ramificación hay 1, entonces 9. Aquí 10, 11, 12. Más la secundaria, 13. En total hay 13 carbonos. Si hay 13 carbonos, hemos visto que los alcanos corresponden a la fórmula de que los hidrógenos van a tener el doble de carbonos más 2. Es decir, el doble de 13 es 26 más 2 serían 28.